Hola doctora, ¿cómo está usted? Hola, hola. Un ¿Cómo se placer siente? estar aquí con ustedes. Gracias, para nosotros es un gran placer poder compartir con usted y hablar de este tema tan interesante, cáncer de mamas. Así es. Estamos en el mes, ¿verdad? Es un mes importante donde se eligió para llevar conciencia, crear conciencia en las mujeres en el tema de la prevención de este cáncer, que es, como comentaba, y yo sé que usted nos va a ayudar con esa información también, es el cáncer que más muertes causa en el mundo en la mujer. Pero también es un cáncer que si a tiempo se detecta, también hay un mejor pronóstico. De verdad que muchísimas gracias por permitirnos hablar con usted sobre el tema. Gracias, gracias. Realmente para mí es un verdadero placer. Eh, Como tú bien dices, el mes de octubre es el mes de la concientización, pero nosotros como cuidadores quisiéramos que ese mes sea cada mes del año. Así es. Qué bueno que se tome uno en específico para hacer promoción, pero nosotros tenemos que pensar en una prevención el año completo. El cáncer de mama ha causado sus estragos, se está diagnosticando cada vez más, continúa siendo el cáncer más frecuente en la mujer porque se está haciendo detecciones, o sea, estamos más enfocados. Hay personas que, médicos, personal de salud que están trabajando únicamente con la detección de cáncer de mama, entonces se está haciendo diagnóstico cada vez más temprano, lo que hace disminuir un poco más las muertes por este cáncer. Mientras más temprano nosotros diagnosticamos el cáncer, entonces tenemos más oportunidad de tratar y de que la paciente tenga mejor pronóstico. Ok. Yo quiero iniciar esta conversación, doctora, hablando desde el origen del cáncer. O sea, cómo llega, cómo una mujer adquiere esta enfermedad. Hay factores genéticos, la Sí. alimentación tiene que ver. Explíquenos cómo una mujer puede ver este cáncer. Mira, hay una, sobre todo en la población general, que se achaca casi siempre a la parte genética. Tenemos que saber que solamente de un 5 a un 10% de las pacientes que desarrollan cáncer de mama tienen condición genética predisponente. Los esporádicos, como nosotros, como se conoce en la literatura, que son los más frecuentes, cerca del 70 al 80% de los casos, son aquellas pacientes que no van a tener ningún factor de riesgo asociado al factor genético. Sí, muy relacionado con el sedentarismo, el hábito de vida, la alimentación. Mientras mejor nos alimentamos, mejor calidad de vida, hacer ejercicios, y sí se está desarrollando esa nueva modalidad. Estamos haciendo más ejercicio cada vez, pero hay que quitar la mentalidad de que todo el mundo dice, bueno, si a mí más, si no tengo un familiar directo con cáncer de mama, tal vez no me vaya a dar. Y entonces ahí es que está el grave error, porque las estadísticas establecen que una de cada 9 mujeres a nivel mundial nos va a dar cáncer de mama. O sea, si nos reunimos 9 mujeres en un saloncito, a una de nosotras, desde el nacimiento hasta la edad 80, probablemente vamos a desarrollar cáncer de mama, independientemente de que no tengamos un factor genético que nos afecte. Sí. Pero en el caso, doctora, entonces, de pacientes que tienen familiares que han padecido de cáncer de mama, el porcentaje o la posibilidad de que lo contraigan es más alta que a un paciente que no lo tenga. O sea, que no haya Eh, tenido un factor familiar. Cuando la línea directa, por ejemplo, las madres, una hermana ha tenido cáncer de mama, entonces esa paciente amerita otro seguimiento. Lo ideal es hacerse test genético, BRCA-análisis, por ejemplo, en donde si tengo gen mutado en esa paciente, pues probablemente de un 60 a un 80% de probabilidad de que esa paciente haga el cáncer de mama. Es lo que le pasó, por ejemplo, a Angelina Jolie, que tenía familiares directos, se hace el BRCA análisis y entonces sale positiva. Ella se quita el riesgo de sus mamas, pero también la parte de su útero, porque son genes que también pudieran tener relación con cáncer de ovario, con cáncer de endometrio, y ella se quiso quitar todo el riesgo, un poquito Okay. exagerado, ¿verdad? Porque o sea, las mamas tal vez sí, pero no necesariamente tenía que quitarse el útero, o sea, hacer la Es una histerectomía, histerectomía. ovario, todo, todo. Sí.
Bueno, también con la cantidad de hijos que tenía, ella también supongo que lo tomó como un mecanismo No, y anticonceptivo, ¿no? así es. Entonces ella, como dicen mucho en el popular dominicano, como, muerto el perro, se acabó la rabia, Así pero es. como quiera quedan factores predisponentes en ella, Ujú. porque esos mismos genes pueden tener mutaciones, qué sé yo, para colon. Entonces Ok, no te vas a quitar el colon. Y así claro. sucesivamente. O sea, las mastectomías profilácticas tienen sus indicaciones. Cuando, por ejemplo, tenemos BRCA positivo y una paciente ha desarrollado un cáncer de una mama, pues probablemente lo ideal sería quitarle la mama contralateral conjuntamente con una reconstrucción que se está haciendo Okay. en el transquirúrgico. Doctora, y ese estudio que te hace el BRCA-análisis se llama. Sí. Explíqueme en qué consiste este estudio, qué conseguimos, qué resultados conseguimos con él. Bueno, precisamente las mutaciones que te van a predisponer son genes que se llaman de esa misma forma, que te van a predisponer para cáncer de mama, cáncer en primera línea, cáncer de ovario, también puede estar mutado, cáncer de endometrio. Entonces, una prueba que se hace en sangre y que está indicada, porque es una prueba costosa, cuando tenemos antecedentes de familiares directos, dígase su madre, una hermana. Entonces mandamos a hacer, tengo una paciente que tiene una lesión en una mama o no la tiene, no necesariamente debe de tenerla para yo hacer la indicación, pero se la sugieres. Para que la paciente esté más tranquila. Si está negativo, pues entonces ella tendría el riesgo de la población común. Ya. Ok, y ese estudio, esos análisis, como te dice que es costoso, pero ¿qué tan efectivos son? O sea, ¿son muy exactos con la información que dan? O sea, estamos hablando de que te da una información, vamos a decir, muy certera de la posibilidad que tú tengas de tener este cáncer. Se habla de hasta un 80%, Hasta un no 80%. hablamos de certeza, pero cuando tú hablas de un 80% Claro. es alta. Entonces, esa forma tú la explicas a la paciente y sabes que tienes que manejar cuidados especiales. Por ejemplo, si yo tengo una paciente con BRCA positivo, con antecedente de una madre con cáncer de mama, salió una pequeña lesión en mama, pues a paciente hay que actuar rápidamente, mandar a biopsiar Ok, para llegar a un diagnóstico temprano. ok. Entonces, doctora, sabemos que, bueno, entendemos, ¿no? Los cánceres, uno de los problemas de los cánceres es el tema de que no dan síntomas. O sea, o cuando ya dan síntomas es porque el cáncer ha avanzado un poco. Así Entonces, es. en el cáncer de mama se da lo mismo. Podemos hablar de algún síntoma o algunas características que pudieran determinar que esta paciente tiene cáncer. Bueno, hablamos mucho de la autoevaluación. La paciente tiene que conocer su cuerpo, pero esto no puede ir solo porque la gran mayoría de las veces cuando la paciente se palpa algo en sus mamas, que es cuando acude al médico, se supone que esa lesión mide sobre 2 centímetros, que ya probablemente es una lesión que ha vivido con ella 5 años probablemente o tal vez más. Entonces, por eso se le pide a la paciente que tenga sus seguimientos de rutina, porque nosotros como evaluadores podemos detectar, palpar, al examinar la mama, podemos palpar tumorcitos más pequeños, aunado a las imágenes que vamos a mandar, sonomamografía, mamografía. Entonces podemos, muchas veces no lo palpamos, pero sentimos y tiene una indicación de una imagen, ya la imagen me va a reportar una lesión pequeña, yo la voy a poder mandar a biopsiar y entonces es una forma de llegar temprano al diagnóstico. O sea, debemos de hacer el autoexamen de la mama, preferiblemente posterior a los días de la menstruación, pero tiene que tener su evaluación con su médico, su ginecólogo, su mastólogo, que están solamente dirigidos o básicamente estudiando el cáncer de mama, Sí. tratando el cáncer de mama. Ok, esa parte importante porque siempre hemos escuchado que el tacto, o sea, a la mujer se le enseña y se le indica de que debe revisarse, ¿no? Hacerse sus tactos, también Claro, su mamografía, pero aparte, quiero quedarme la parte del tacto porque algo que usted dijo que yo de verdad no lo había pensado y es que no es suficiente el tacto, o sea, o tal vez que tú te hagas el tacto y no te sientas nada no quiere decir que no tengas nada. Esa parte es exactamente. muy importante que lo recalquemos, porque muchas Sí, veces hasta la pareja
quien le encuentra a la Así mujer es. estas protuberancias, estas situaciones. Entonces, cada qué tiempo usted recomienda hacerse una mamografía o una sonomamografía? Mira, dependiendo los valores de riesgo y los factores de riesgo y también la edad de la paciente. Nosotros evaluamos pacientes por debajo de los 35 años que no tienen ningún factor de riesgo asociado, bien se puede hacer un seguimiento anual. Pero aquella paciente que ha tenido antecedentes de lesiones benignas pueden ser o que tienen antecedentes familiares de cáncer de mama, o es una paciente que presenta mucho dolor en la mama, que se conoce como mastalgia. Entonces, el seguimiento es individualizado. Normalmente, por encima de los 35 años, antes se hablaba de 40 años, pero también depende de qué factor de riesgo tenga esa paciente. Y estamos haciendo por encima de los 35 años perfil de mama. Dígase las dos, sonomamografía y mamografía, porque se complementan una de la otra. Ya por encima de los 35 a 40 años se deben hacer los dos estudios combinados. Ok. Y posterior a eso, ¿cada qué tiempo? Ya Si es luego que una se hiciste paciente sana que no identifico factores de riesgo, entonces lo ideal es que se haga una mensual, un perfil mensual. mensual. Perdón, anual. Ay, wow. Perdón. Ya, anual. No, anual, Perfecto, anual. perfecto. ¿Y qué tan temprano puede aparecer el cáncer, doctora? Porque Mira, usted habla de anteriormente, luego de los 35 años el estudio, pero un cáncer pudiera estar en una joven, ¿no? O no. sí, Sí. claro que sí, muy buena pregunta o aporte, porque anteriormente, y era con todos los cánceres, pensábamos en cáncer y hablábamos de pacientes en la cuarta, quinta, sexta década de la vida, pero hoy en día estamos diagnosticando cáncer de mama en pacientes en su segunda década de la vida, cada vez más temprano. Entonces eso es lo que se está asociando con el factor dieta, con el sedentarismo, con la falta de el estrés que estamos viviendo tal vez, que son pacientes que no tienen antecedentes ni genético que podamos identificar y nos están haciendo cáncer de mama cada vez más en pacientes más jóvenes. Igual también tenemos el cáncer de cervix, que aunque no se le hace una promoción tan exquisita como se le hace a mama, que debería tomarse en cuenta, así como otros tipos de cánceres de ovario, o sea, estoy hablando de mi área, porque todos los cánceres deberían de dársele su prioridad en base a la prevención. Mientras nosotros no hagamos prevención, entonces vamos a estar llegando tarde a los diagnósticos y las pacientes lamentablemente va a empeorar su pronóstico. Doctora, yo comentaba ahí, bueno, antes de entrar, que en los hombres también se da el cáncer de mama, yo no sabía. Sí, tenemos cáncer de mama en un 1%. En un 1%. Sí, Pero sí les da, sí da. Y casi siempre se hace diagnóstico también tardío, porque el hombre sí realmente no está muy pendiente a no. nada de eso, más que cuando se palpa la bolita, como ellos le dicen, como ustedes le dicen, entonces casi siempre se hace un diagnóstico un poquito tardío, pero sí hay cáncer de mama en el hombre. Okay. Doctora, ¿amamantar disminuye el riesgo de cáncer de mama? Mira, los beneficios de la lactancia materna están totalmente confirmados. Yo pienso que eso sirve para cualquier cosa. No hay una estadística, no hay algo que te confirme literalmente o académicamente que te diga que sí, que es beneficioso, pero entendemos que algo de beneficio tiene, claro que sí. Las mamografías son dolorosas, doctora. Estoy tirándole preguntas ahí que me van llegando, ¿eh? Realmente sí, realmente sí. Duele la mamografía. Sí. Tengo un maestro que siempre decía en las exposiciones que son dolorosas, pero que una apretadita al año es beneficiosa. O sea que no es como las pacientes muchas veces lo piensan, a veces tienen ese temor tan grande porque les va a doler. Y muchas veces van y dicen, es tanto la idea que se hacen del dolor que a veces dicen, pero yo pensaba que era otra cosa. O sea, que no le tengan miedo a lo que dicen, que duele, simplemente piensen en su salud y acudan a hacerse su perfil de mama, sobre todo en este mes, que la mayoría, todos los centros, las clínicas, los hospitales tienen su campaña, que en los centros privados no te van a cobrar diferencia, o sea, este es el mejor momento. Así es.
Dice, mi mamá tiene un nódulo y no es doloroso. Entonces, ¿significa esto que no es cáncer? No, Perdón, el hecho que de, es muy doloroso, perdón, que es muy doloroso el nódulo. mira, el que tenga dolor, la gente dice a veces, ah, bueno, si duele no es cáncer, Sí, pero eso no te exime, o sea, no pensemos en que si me duele, porque no es cáncer. Si hay un nódulo, hay que investigar el origen de ese nódulo, qué tipo de nódulo es. O sea, es como ponerle nombre y apellido a ese nódulo. Si te sale un fibroadenoma, no necesariamente hay que sacarlo, dependiendo del tamaño. Pero también si hay factores de riesgo, lo ideal es biopsiar y estar tranquilo de que no es nada maligno. dice Yadi 22020108. Ya se robó todos los números, Yadi. Yo sigo dando el seno. Mi niña solo está tomando la de la derecha. La de la izquierda me duele un poquito. Eso es malo. Yo creo que la de la Bueno, izquierda te debe doler un poquito porque está llena también. ¿Verdad exactamente. que sí, doctor? Sí, tú sabes mucho. Entonces, tienes que alternar porque si una de las mamas no está teniendo el vaciamiento adecuado, puede ocasionarte una colección muy fuerte de leche materna, entonces puedes tener una mastitis. Se Sí, te puede inflamar la mama, te puede dar fiebre, tienes que darla concomitantemente. O sea, si sí. pusiste una hora, media hora en uno, media hora en el otro. Hay un mito, doctora, también de las cosas que uno oye y lee, que habla de que las biopsias con aguja pueden perturbar el cáncer y se puede diseminar cuando le hacen la biopsia. Realmente esto no es cierto, pero yo quisiera que usted lo No, diga. ¿Verdad no, que no, doctora? no, para nada, para Sí, nada. sí, O sea, el personal que realiza biopsia es un personal calificado, entrenado, y únicamente entra depende también, inclusive hay biopsias con aguja fina, biopsias con aguja gruesa, pero no necesariamente tiene que diseminar para nada. O sea, es algo muy poco invasivo, sí. se pone anestesia. Las agujas, por ejemplo, de Trucut tienen un movimiento que es algo que entra y sale, o sea que inmediatamente toma la muestra de la tumoración, se entra en parte de la aguja que no deja que tenga contacto con la otra parte, o sea, con la parte sana de la mama. Dice ya, mi hija tiene 4 años. O sea, tú estás dándole seno a tu hija con 4 años. No, pero ya yo creo que tú te pasaste. Doctora, con 4 años. O sea, la muñequita No está creo que jugando. haya mucho, no, eso se llama, La no creo que muñequita está haya mucho jugando. que Dice, absorber amiguita, vengo ahí, por ahora que no tengo. decir que no hay nada, pero eso es un cariño para su niña. No No, creo que no, haya no, no, mucho pero ahí. una barbaridad. Esa niña estaba jugando y dice, espérate, que tengo hambre. Mami, ven acá. Sí, ven. Así es. Qué bueno, doctora. Bueno, volviendo con el tema del cáncer, ok. ¿Cuál es el pronóstico que tiene una paciente con cáncer? Cuando se determina que tiene cáncer, ¿cuál es su pronóstico? Porque siempre la gente habla puede ser que De me voy a muerte. morir y demás, pero ¿cuál es el pronóstico real de una mujer con Mira, cáncer de mama? exacto. Te voy a hablar de una paciente en su etapa temprana de la enfermedad, puede llegar a tener una curación en el 100%, o sea, pero tumores muy pequeños que se haga la detección temprana. Y ya dependiendo el estadio del cáncer, en etapa 2, 3 o 4, entonces yo voy a tener menos pronóstico o un pronóstico más desfavorable. Por eso hacemos tanto énfasis en la parte preventiva, porque a Claro. medida que hacemos el diagnóstico, a mí de manera personal me da un dolor porque cuando hacemos diagnóstico en etapas tan avanzadas, ya sea de mama, ya sea de cervix, de útero, donde nosotros no podemos ofertarle un tratamiento curativo, entonces uno sufre esa parte también. Darle una calidad de vida a esa paciente y que de todas maneras la vamos a perder, porque sabemos que llegamos, que teníamos metástasis a hígado o a hueso, entonces son temas muy complejos. Pero Sí. siempre que una paciente se detecte en un cáncer in situ, por ejemplo, que está ahí bien delimitado, que es un tumor que se puede extraer, a veces ni siquiera tratamiento posterior llevan. ¿Cuándo podemos decir que una paciente es cáncer free? Que es en qué momento la paciente está libre de cáncer.
Exacto, sí, esa sería la pregunta, sí. Ok, bueno, esa paciente que tuvo una tumoración muy pequeña, que fue operada, que si ameritó radioterapia se le dio su tratamiento y que en todo su cuerpo se ha estudiado gammagrafía en sentido general y la paciente no presenta ningún tipo de síntomas o lesiones metastásicas por un seguimiento promedio de 5 años más o menos. Y el hecho de que una paciente, me escucha, doctor. Pero en cáncer de mama no hablamos de, bueno, hablamos de sobrevida, libre de enfermedad, pero en cáncer de mama no podemos estipular que, bueno, 5 años, no, le damos seguimiento, pero dependiendo el tipo de cirugía, dependiendo el tamaño del tumor, dependiendo el tipo de tumor también, los factores hormonales, la paciente puede tener una regresión. Okay. Va a estar relacionado con el tamaño del tumor, el tipo de cirugía que se le realizó. Entonces, ¿usted me escucha, doctora? Ahí te escucho. Ok. Entonces, cuando hablamos de una paciente libre de cáncer, necesariamente es que está libre de cáncer en ese momento, pero no quiere decir que en el futuro no pueda volver a regresar. Sí, pero tiene que ver con el tipo histológico, porque hay tumores que regresan. Por eso hay que darle seguimiento constante a esas pacientes que tienen antecedentes de cáncer, sus scan, su PET-CT que se le hace de seguimiento y así sucesivamente. Pero ya una paciente con un tumor pequeño que se haya operado, que ya no tenga tratamiento, que no ameritó ningún tipo de tratamiento posterior, esa paciente entraría al riesgo tal vez de otra paciente común, pero no tendría ningún tipo de problema con el cáncer en ese momento. Por ejemplo, en ovario nosotros hablamos de sobrevida a 5 años de la enfermedad y en cáncer de cervix también, pero en pacientes en cáncer de mama, cuando tenemos tumores pequeños que se operaron, que no hay ningún tipo de evidencia en otros órganos, pues la paciente está curada. Ok, perfecto. Dice, esta pregunta me hace Juliana de Oro. ¿Qué es una atipia que no se puede excluir alto riesgo? Dice, ¿atipia o atipia? Sí, atipia, el término lo conozco. Mira, la atipia son condiciones celulares que son diferentes a las células que deberían estar. Por ejemplo, en cáncer de cervix, yo tengo un Papa Nicolau que me reporta células escamosas atípicas de significado incierto. Significa que esas células que están ahí no son iguales a las que deberían estar. Entonces eso amerita una biopsia. Donde quiera que haya una atipia, significa que son células diferentes a la que tienen que tener el órgano en el cual se está presentando. Ok, importante. Doctora, por último, de mi parte, ¿cómo van los avances con las células madres y el cáncer de mama? Células madre en el uso del cáncer de mama. Bueno, sí. Actualmente no hemos tenido, básicamente, como te dije ahorita, los 4 pilares de tratamiento son quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia y cirugía. En base a eso, entonces, se están haciendo los tratamientos. Ok. No, le hago la pregunta porque ya hoy día se habla mucho de eso. ¿Me escucha, doctora? Sí, sí, te estoy escuchando. Sí, ok. Se habla mucho de las células madres como herramientas para la medicina y leía que se estaba estudiando con el tema del cáncer, la posibilidad de esas y va a células. llegar a tener su buena función porque son células pluripotenciales, son células que dan muchos beneficios. Sí. Es así. Doctora, muchísimas gracias. De verdad que yo le agradezco muchísimo este tiempo que nos dio. Un placer. Le pido disculpas por estas interrupciones que tuvimos en algún momento por internet, pero de verdad que muchísimas gracias. No, un placer y estamos a las órdenes. Sí. Un abrazo y para mí fue un placer, de verdad que sí. Gracias, gracias, de verdad que sí, señores. Ojalá que a todas las mujeres que nos están viendo, a las damas que nos están viendo, a los hombres también que nos están viendo aquí, que nos verán también por Telesistema Canal 11, les recomendamos que no solamente durante el mes de octubre, sino durante toda su vida estén atentas a estos chequeos, estas revisiones. Ya la doctora hablaba acerca de hacerse sus mamografías, sus mamosonografías, hacerse su tacto también, que el tacto tiene mucho que ver. Y si hay factores genéticos, porque es una de las preguntas también que salió, si hay un familiar que tiene su madre, su abuela, que le dio cáncer,
estas personas tienen que ir más temprano a hacerse este tipo de revisiones porque hay un factor genético que pudiera verse ahí relacionado. Así que de las cosas que hemos aprendido en el día de hoy con la doctora Ruth Villegas. Muchísimas gracias, doctora. Un placer. Bueno, estamos en la Clínica Abreu para servirle y estamos en Braca, en la respaldo Rafael Augusto Sánchez en Naco. Estamos a sus órdenes. Muy bien, doctora. Muchísimas gracias. Excelente tarde para usted y a todos ustedes. Gracias. Excelente tarde. Cuídense mucho. Bye bye. Gracias. Bye bye.